Bueno, Oscar habló de los fundamentos de la sinodalidad en la primera parte del documento. Carlos, de este tema de los vínculos, las relaciones que implica la sinodalidad, haciendo hincapié sobre todo en los carismas y los ministerios al servicio de la misión. La tercera parte del documento tiene que ver con los procesos, digamos que la parte más práctica y técnica, digamos, del documento. Y está bajo el texto de Juan, cuando Jesús le dice, bueno, echen las redes ahí a la derecha, cuando habían fracasado la noche de pesca, no había argumentos lógicos para hacerlo, sin embargo escuchan una voz que con autoridad le dice, ¿no? Háganlo, lo hacen. Entonces, escuchando esa voz, pueden tener esta pesca tan grande, ¿no? Por eso la tercera parte del documento va a tratar sobre el discernimiento eclesial, el proceso de toma de decisión y luego la rendición de cuentas y la evaluación. Bueno, todo el proceso de discernimiento, de toma de decisión, de rendición de cuentas, parte diciendo que tiene que fundamentarse en la confianza. Los responsables de tomar decisiones, en muchos casos cae sobre nosotros, tenemos que confiar en el pueblo que es escuchado, ¿no? Y tiene que generarse una confianza de tal modo que también el pueblo pueda después recibir las decisiones para poder llevarla a la práctica. Pero siempre el eje es la misión como respuesta a la palabra que se escucha. El primer punto de esta parte habla del discernimiento, totalmente eclesial para la misión, haciendo hincapié también en Hechos 15, cuando se realiza un discernimiento, ¿no? Con el tema de la circuncisión, con una escucha primero atenta de todas las partes, la oración, y después se termina como expresando la decisión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien, ¿no? Por lo tanto, el discernimiento parte de reconocer los dones y lo que cada uno puede aportar al tema que se discierne, ¿no? Entonces, el sensu fide está en el fondo de todo discernimiento, ¿no? La confianza que el Espíritu habla por todos los bautizados, por lo tanto, la escucha atenta de cada uno es fundamental para todo proceso de discernimiento. Parte diciendo que el discernimiento eclesial no es una técnica organizativa, sino una práctica espiritual. No es una técnica organizativa, sino una práctica espiritual que hay que vivir con fe, lo cual requiere cultivar la libertad interior, la humildad, la oración, la confianza mutua, la apertura a la novedad y el abandono a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso toda la sinodalidad tiene que ver con cambios externos, pero que nacen de un camino interior que es fundamental. Por eso, después, antes de hablar del paso del discernimiento, dice el punto de partida siempre es la escucha de la palabra de Dios. Ese es siempre el punto de partida, la Sagrada Escritura, y después va enumerando los lugares donde podemos escuchar la voz de Dios, ¿no? Habla de la liturgia, la tradición, la escritura de la iglesia, la meditación personal o comunitaria de la palabra, la práctica de la piedad popular, el clamor de los pobres, los acontecimientos de la historia, lo que sucede, encontramos allí los signos de Dios, y la conciencia personal. Hay como 8 o 10 puntos, y dice el documento, no hay que descuidar ninguno de estos lugares donde Dios habla y sale al encuentro de su pueblo. Quizás nos puede resonar todo esto al capítulo 6 de Aparecida, ¿no? Cuando nos dedica todo un capítulo de lugares de encuentro con Dios. Por lo tanto, si queremos que la sinodalidad pueda ser una realidad en nuestras comisiones, en nuestras iglesias, bueno, esto de fomentar los lugares de encuentro con Dios, por el resucitado, es fundamental, ¿no? Es decir, sin descuidar ninguno, ¿no? Y habla también como la piedad popular, que está en todos los países, bueno, como punto de partida, ¿no? para un crecimiento en la fe. Y después, habla en concreto del discernimiento, según la experiencia sinodal, y ahí están los puntos que yo les pasé el otro día cuando lo pasamos por el grupo, ¿no?
cada vez que vamos a discernir algo, siempre hay que tener en cuenta el objeto que vamos a discernir, qué es lo que queremos discernir, cuál es el punto, la situación, después el tiempo adecuado de oración, de escuchar la palabra, la libertad interior para poder deponer los intereses personales o grupales que siempre están, para poder buscar el bien común, ¿no? El bien de todos. La escucha respetuosa y profunda del otro, la búsqueda de consensos y la formulación por parte de quienes tienen la autoridad del consenso alcanzado. Se habla de que todo es un proceso de circularidad, ¿no? Se parte de escucha, se discierne, se decide, vuelve de nuevo al pueblo, y en ese clima de circularidad, bueno, se va llevando adelante las decisiones que se toman. Y esto lo va a repetir en cada uno de los puntos de este apartado. Al final, las iglesias locales, las parroquias, las pequeñas comunidades tienen que ver cómo justamente aplicar esto a cada situación, que cada lugar es original o particular, y la idea es como difundir la cultura del discernimiento, que quizá venimos a una iglesia donde muchos esperan lo que dice el pastor, que baje la línea, ¿no? Bueno, acá se trata de escuchar a todos y a partir de allí ver cuáles son los ejes, los caminos a seguir para el camino pastoral. Y después, bueno, dedico un tiempo bueno, cuando habla de, acá se pide también en los padres de la iglesia, dice nada sin el obispo, nada sin el consejo de los presbíteros, nada sin el consentimiento del pueblo, ¿no? Todos los puntos son importantes, ¿no? El pueblo que participa, el consejo de los presbíteros, el obispo, ¿no? Y bueno, habla después de los procesos, las fases de la toma de decisiones. El segundo punto es sobre el proceso concreto de toma de decisiones, la fase de consulta, escucha, de discernimiento, toma de decisión, aplicación, y después va a dedicar un tiempo a la autoridad, ¿no? La autoridad del obispo, del colegio episcopal o del obispo de Roma dice que es irrenunciable, ¿no? O sea, no es que con la sinodalidad uno se quita la responsabilidad de tener que tomar decisiones, sino al contrario, ¿no? Solo que tiene que hacerlo fruto de una escucha y de un discernimiento que realiza con otros, ¿no? Este camino, sin duda una correcta y decidida puesta en práctica de estos procesos, va a contribuir seguramente al progreso del pueblo de Dios en una perspectiva más participativa. Sin cambios concretos, dice el número 94, sin cambios concretos, la visión de una iglesia sinodal no será creíble, y esto alejará a los miembros del pueblo de Dios que han sacado fuerza y esperanza del camino sinodal. Por eso las iglesias locales tendrán que encontrar medios adecuados para poner en práctica los cambios. En esto dice que mucho, y Francisco también lo dijo, bueno, tenemos que tratar de asumir lo que ha salido y ver algunos, dar señales concretas de que algo va cambiando, ¿no? en la iglesia. Y el punto final habla de la transparencia y la necesidad de la evaluación y la rendición de cuentas, ¿no? Este es un capítulo que sale mucho a lo largo de toda la escucha en todo el mundo, que muchas veces se hacen cosas, pero no se evalúan o no se rinde cuenta de cómo se lleva adelante una administración económica y también pastoral, ¿no? Cita el caso de Cornelio y de Pedro, que cuando bautiza a la familia de Pedro y la conversión de él, cuando va a Jerusalén tuvo que rendir cuenta de qué pasó, ¿no? Hasta que van con discernir que fue el Espíritu el que ha conducido ese proceso. Entonces la rendición de cuentas, dice este tercer punto, tiene que ser una práctica habitual en todos los niveles. En todos los niveles. También, para terminar este tercer apartado, las iglesias locales deben establecer sinodalmente normas y procedimientos eficaces de rendición de cuentas y de evaluación. Y ahí uno habla de lo que se establece el derecho, ¿no? Garantizar como mínimo el consejo de asuntos económicos, la implicación del pueblo de Dios en la planificación pastoral y económica, la preparación y publicación del estado financiero anual, la preparación y publicación del informe anual de desempeño de la vida pastoral, bueno, establecer procedimientos de evaluación. Y lo último, bueno, también habla que ya el derecho prevé organismos de mediación, de participación, que tenemos que ponerlo bien en práctica, como el sínodo diocesano, el consejo presbiteral, el consejo diocesano pastoral, el parroquial,
y el Consejo de Asuntos Económicos. Y después, bueno, habla también de esta sugerencia de incluir la conversación en el espíritu en los distintos organismos o espacios, ¿no?, de discernimiento, y también en la conformación de órganos de participación. Dice, bueno, fomentar la mayor implicancia de mujeres, jóvenes y quienes viven en situación de pobreza y marginación, ¿no? A la hora de escuchar, tenemos que atender especialmente que en la escucha estén presentes las mujeres y los jóvenes y quienes viven en situación de pobreza. Finalmente, bueno, habla de dar mayor importancia al sínodo diocesano, también usándolo como herramienta de rendición de cuenta y de evaluación del camino pastoral. Así que eso es un poco el tercer punto que abarca sobre todo el tema de la escucha, de cómo hacer un discernimiento y cómo llegar a una decisión y la rendición de cuentas consiguiente y la evaluación, ¿no? Esto, como decía, ¿no?, la idea es que se puede ir formando un proceso circular que vaya acompañando la vida pastoral de una diócesis o de un organismo. Bueno, simplemente para mí, como experiencia, con la importancia de conectar, ¿no?, esta dimensión espiritual con lo práctico que pueda ir saliendo de este proceso, ¿no? Si no hay un camino espiritual, de encuentro con Dios, esto va a presentaciones que sean cosas prácticas simplemente, que vaya acompañado del encuentro con Cristo y de un ambiente de confianza, ¿no?, de confianza entre la autoridad del pueblo y entre los que forman parte del pueblo de Dios. Bueno, esto es un poco el punto 3.